Hola, en esta cuarta clase pregrabada vamos a estudiar los conceptos de iluminación y el método de lúmenes, los cuales utilizaremos en nuestro proyecto eléctrico. Además veremos algunos planos de iluminación, de ubicación de equipos y de canalización. Y también veremos algunos documentos relacionados con memoria de cálculo de iluminación y especificación técnica, cuales les podrán servir para luego armar su proyecto final. De estos conceptos básicos que se ven en la diapositiva, hay dos que son importantes. Uno es el flujo luminoso, que es la potencia luminosa que emite una luminaria, que es el lúmenes, y la iluminancia, que es la relación entre ese flujo luminoso y las características de la superficie sobre la que se incide. Y este es medido en lux, lúmenes por metro cuadrado. Este es importante porque lo utilizaremos en los cálculos. Esto es lo que nosotros queremos apuntar. Si vamos a estar en cierto sector, necesitamos tantos lux. Y en base a eso vamos a desarrollar el método lúmenes. También existen dos conceptos más, que no está de más saberlo, que es la intensidad luminosa, que es el flujo emitido por unidad de ángulo sólido, que se mide en candela. Y la luminancia, que es la intensidad luminosa por unidad de superficie reflejada en la dirección del ojo, candela por metro cuadrado. Bueno, uno tiene relación con superficie y el otro con un ángulo sólido. Nosotros vamos a trabajar con la iluminancia más que cualquier otro, ¿no? Y el flujo luminoso también va a calcular como flujo. La iluminación es un mundo gigante, da para una carrera completa. Nosotros vamos a ver solo lo que requerimos y bien práctico para realizar cálculos de iluminación. Existen dos métodos de medición y de cálculo de iluminación, que son el método de lúmenes, que es el que nosotros vamos a ver en este curso, y el método punto-punto. El método de lúmenes sirve para calcular el valor medio de la luminancia, y el método punto-punto es un método más práctico en el cual uno puede ver la iluminación justo en el punto de trabajo. Generalmente el método punto-punto nosotros no lo vamos a ver, también se puede calcular a mano, como se hace el de lúmenes, pero generalmente se utiliza software como el Dialux para hacer estos cálculos. Se realizan mediciones en los puntos de trabajo, la altura de trabajo, y un desarrollo un poco más largo, pero es bastante mejor para estaciones de oficina, si quieren mejorar la iluminación, y es más caro también ese estudio. Entre que el método de lúmenes es más rápido y sirve mucho más para los sectores industriales, también se usa para la oficina, pero el más acertado, digamos no el más acertado, sino el que es mejor, el más óptimo, el resultado más óptimo lo va a obtener el método punto-punto. Pero los costos se elevan al hacer un método punto-punto, al tener licencia de Dialux, mientras que el método lúmenes es mucho más rápido. Quizá algún día, no sé, las normativas exijan en algún tipo de instalación un punto-punto. Algunas empresas, muy pocas, se están interesando mucho en la calidad del lugar de trabajo. Me ha tocado a mí que soliciten estudios de iluminación del lugar de trabajo, y ahí es donde entra el método punto-punto, utilizar un luxómetro para medir los lux en el punto de trabajo, realizar un mapa de los lux en cada punto para ir mejorándolo según la normativa y según las buenas prácticas que existen en la iluminación, para no dañar la visión a largo plazo de los trabajadores. Pero la mayoría no se preocupa tanto de eso. Y en plantas grandes, en realidad, el punto-punto no tiene tanta aplicación, porque al final lo que se requiere es iluminar el total para poder ver el equipo y no para leer o estar frente a un computador. Eso se lo ponen en el método lúmenes. Método lúmenes. Lo primero que tenemos que conocer es las dimensiones del lugar, incluyendo la altura de trabajo. Si desconocemos cuál va a ser la altura de trabajo, porque no conocemos los muebles, etc., vamos a utilizar 0,85. Ahora, si me dicen, ¿hay distinta altura de trabajo? Bueno, eso también puede deberse a un mal diseño, digamos, ergonométrico o del espacio, un mal diseño del espacio, porque deberían estar todos los lugares de trabajo a la misma altura. Pero si no están, deberían considerar un tipo promedio, dejando fuera los que sean irregulares, como, no sé, si tenemos un lugar de trabajo en que se sube una escalera a trabajar, estando 1,5 metros no tiene mucho sentido. Finalmente va a ser a 0,85 y es el valor que se utiliza en la mayoría de los cálculos. Luego vamos a determinar el nivel de la iluminancia media.
Este se obtiene en la norma chilena, un valor que depende del tipo de recinto, te definía así. Uno podría jugar un poco luego con la experiencia, decir, la experiencia operacional del lugar de trabajo y decir, es que vamos a aumentar un poco más los looks porque los trabajadores sienten que su visión está un poco forzada, etc. Se escoge el tipo de luminaria a utilizar, es decir, el tipo de funcionamiento que tiene, si es LED, incandescente, sodio, mercurio, etc. Elegir el sistema de iluminación, es decir, si va a ser una colgante, una embutida, una tipo canoa, etc. Hay muchos tipos, tipo tortuga, hay un montón de tipos de luminaria. Eso lo pueden revisar en las tiendas como Sodimac, Dartel o las grandes que se dedican solamente a luminaria. Para decir que más que nada por estética, que por, si tienen distinta iluminación lo vamos a ver más adelante, pero más que nada uno decide por estética esto. ¿Bien? Luego vamos a determinar la altura de suspensión de las luminarias según el sistema de iluminación. Tenemos que obtener todas estas medidas de los cálculos D', HD y H'. Ahí se define qué es lo que es cada una. Determinar la altura de las luminarias. ¿Bien? Para locales con altura normal de 2 metros, 2 metros y medio. Los locales con iluminación directa, semidirecta y difusa, que lo vamos a ver más adelante cómo es eso. Entonces, se puede utilizar el cálculo del mínimo o el óptimo, que aparecen en la ecuación ahí. Locales con iluminación indirecta, las ecuaciones que aparecen acá. Iluminación directa en luminaria, para iluminar un sector definido como una mesa de trabajo. Iluminación indirecta, iluminación tenue para pasillos, jardines, corredores, etc. Es el que ilumina, se difumina, ilumina todo el sector, mientras que el otro es para un punto donde se va a trabajar. La iluminación semidirecta, luminarias que distribuyen el 60% al 90% de la luz emitida hacia abajo. Iluminación difusa, luz que incide sobre los objetos desde múltiples ángulos. Y hay un ejemplo que esto aparece en la especificación técnica de las luminarias, que uno puede elegir. Si son difusas, semidirectas, general difusas, directa, indirecta, semi-indirecta, indirecta. Somos un gráfico que podría estar la especificación técnica de una luminaria de buena marca. Una marca que se preocupe de generar una buena especificación técnica va a tener un mapa de esto. Ahora calculamos el índice local K. ¿Ya? K tiene que ir entre 1 y 10, y si no llegase a dar más que 10, se considera el valor 10. ¿Ya? K es igual a A por B, siendo A el ancho, B el largo, ¿ya? Partido por H por A más B. H es la distancia entre el plano de la luminaria, o sea, de donde parte la luz de la luminaria hacia abajo, donde se proyecta, hasta el plano de trabajo. No hasta el piso. Entonces hay una ecuación para la iluminación indirecta y una para indirecta y semi-indirecta. Luego vamos a determinar el coeficiente de reflexión de techo, paredes y suelo. Ya. Si conocemos el color de del techo y las paredes, todo eso podemos determinar ahí los factores. Si no, se puede tomar los que aparecen por defecto aquí en la diapositiva, que es 0,5 para el techo, realmente claro, 0,3 las paredes, también es medio, y para el suelo 0,1, que generalmente es un poco más oscuro. Pero va a depender, podría tener un suelo claro, ya saber que va a poner cerámica, por ejemplo, blanca, y va a considerar un 0,3, por ejemplo. Luego vamos a determinar el factor de utilización, μ. ¿Ya? Vamos a llegar con el índice local calculado acá, el K. Vamos a ir a esta tabla. ¿Ya? Este va a depender de la tipo de luminaria, pero para nuestros cálculos podemos utilizar este. ¿Ya? Este se puede utilizar para cualquier tipo de cálculo en realidad. Si quieren uno un poco más acertado tendrían que verlo al fabricante, pero no muchos fabricantes presentan esta tabla. Con esta que aparece aquí en la diapositiva pueden obtener un buen acercamiento al valor de μ. Entonces ahí tenemos el factor de reflexión del techo, como se ve en la marcado ahí, 0,5, factor de reflexión de las paredes, y bajamos la tabla hasta el índice que nos dio 4, supuestamente en este ejemplo, y nos da un μ de 0.52. Ahora
Ahora tenemos que determinar el factor de mantenimiento. Esto depende del tipo de ambiente. Si es limpio, por ejemplo, una planta no va a ser limpia, va a ser un ambiente sucio, 0,6. Si es una oficina de planos que no tiran polvo ni nada por el estilo, 0,8, por ejemplo. Y calculamos el flujo total, que es phi de t, que es igual a EM, que esos son la iluminancia media que la sacamos de la norma. ¿Ya? En la norma hay una tabla que muestra para qué tantos lux, entonces ya son 500 lux por la superficie del plano de trabajo, es decir, ancho por largo, y por el mu que acabamos de obtener y el factor de mantenimiento. Tenemos el flujo total, es el flujo total que necesitamos para iluminar con esa iluminancia. Luego calculamos el número de luminarias, ¿ya? N es el número de luminarias, ¿ya? Phi total es el que acabamos de calcular, y phi L es el flujo que se te lo da la luminaria, el tipo de luminaria y los wattajes de la luminaria te da el flujo, el phi L o el flujo luminoso de la lámpara. Eso lo dirá la especificación del fabricante. Si el fabricante no lo entrega o no aparece la especificación técnica, se puede buscar el mismo tipo de mismo wattaje en internet y van a encontrar un flujo más o menos estándar de la lámpara. El N habla del número de lámparas por luminaria. ¿A qué se refiere eso? Si pongo una típica ampolleta que es decente o esta de ahorro, va a ser 1. Si yo pongo, por ejemplo, una canoa de fluorescentes con 2 fluorescentes, el N van a ser 2. Y se considera el wattaje de una sola luminaria. También en ese caso podríamos calcular diciendo que es una sola luminaria con el doble wattaje. Pero sería el mismo resultado. Acá hay unos valores típicos de flujo luminoso que podrían utilizar en sus proyectos. Si difieren los valores de wattaje o el tipo de luminaria de los que aparecen acá, pueden buscarlo en otros lados en internet o los fabricantes, pero estos son bastante típicos los que aparecen en esta tabla. Y si están dentro de los valores o rangos, se pueden interpolar los valores. Entonces con este flujo nosotros vamos a calcular el N total y ya tenemos el número de luminarias, supongamos 20, y ya sabemos que son 20 luminarias. Luego vamos a calcular la distribución. Estamos pensando en una distribución simétrica. Ahora, si uno quiere distribuirlo de otra forma, no es necesario que se distribuya simétrica como aparece aquí. Lo importante es que den los lux, y para eso la única forma de comprobarlo es al final midiendo los lux con luxómetro. Realmente la estructura del sector no es un techo, por ejemplo, recto, sino que baja la altura, tiene discontinuidad, pero en esos sectores no necesitan tanta iluminación. Hay que depender mucho del criterio. Un poco de sentido común a veces eso. No tiene mucha técnica, a menos que hagamos un estudio punto a punto y miramos con luxómetro y veamos el detalle que da día lux. Solamente entendiendo en qué lugares se van a trabajar y el cálculo que hizo el luminario uno podría disponerla. En un techo, por ejemplo, en una planta industrial generalmente sí se hace esto. En una planta donde hay motor, etcétera, se distribuye así, simétricamente. Y ahí calculamos el N ancho, ¿ya? Que es el número total que calculamos antes, podría ser 20, dividido por el largo de la sala, B en ese caso, y por el ancho A. ¿Ya? Y la raíz de eso es lo que se calcula. Luego calculamos en el largo, que sería N ancho por el largo partido por el ancho. Eso nos daría el reticulado, si es 3x5, 8x6, dependiendo del tipo, la cantidad de luminaria. Luego vamos a cálculos más de la instalación, que nos va a dar la distancia máxima de separación de la luminaria. Esto depende del ángulo de apertura de las de luz y de la altura de la luminaria sobre el plano de trabajo. Se define como E, esa es la pared como E medio. Y acá aparece una tabla en la que se realizan los cálculos. Esto a veces no se presenta en la memoria de cálculo, no es tan necesario. Al final el cliente o quien instale va a instalar no tan exactamente como esperaría la luminaria. No es que alguien vaya a medir y va a decir, acá hay 6 metros, acá tengo una luminaria porque eso es lo que calculé. No, lo ponen entre 6 y 7 metros, más o menos va a ser. No es tan estricto esto. Además que todo va a depender de los puntos de trabajo al final. Ya, si el tipo de luminaria es intensiva, extensiva, semi-extensiva, y dependiendo, eso depende de la altura del local, ¿ya? Si entre 6 y 10 metros, eso se ve en la intensiva. Si una altura local de 10 metros, la distancia máxima entre luminaria debe ser menor o igual a 1,2 por la altura.
Eso es un poco variable, si ven la ecuación es menor o igual, no te da un igual. Luego comprobamos los cálculos. ¿Cómo comprobamos los cálculos? Volvemos a calcular el EM con la fórmula que aparece aquí. El mu que obtuvimos en la tabla, S es la superficie, el phi es el de la luminaria, el FM es el factor de... Vamos a ver atrás. Tenemos el mu acá calculado. ¿Sí? Con el factor de reflexión. Tenemos FM que es el de mantenimiento, es limpio sucio. Y el phi L que es el de la luminaria. Y N que es el número de luminarias. Y con eso, si eso es igual, es mayor o igual que el de la tabla, es decir, el que sacamos de la norma que podría ser 500 lux y si obtuvimos 490, vamos a tener que subir algo. O podríamos determinar que no importa que sea un poquito menos, son 10 lux, no afecta mucho. Solamente traemos a centrarlo más cerca donde se trabaja. Pero la norma recomienda, hay que pensar que la norma en algunos casos manda y en otros recomienda, en este caso recomienda, que sean esos los lux. Si uno dice, este lugar de trabajo yo lo quiero para 250 lux y la recomendación es para 400, bueno, el tema de 1.9, eso no lo regula la SEC, no lo regula nadie. Debe estar regulado quizás por la inspección del trabajo o por la H. A veces la H tiene cursos o recomendaciones acerca de estos temas también, pero en Chile no se utiliza mucho esto. Hay algunas empresas que sí están preocupadas de esto. Yo creo que es un tema bastante importante que hemos dejado mucho de lado. Bueno, acá hay un ejercicio sencillo. ¿Ya? Vamos a determinar la cantidad de luminarias LED de 30 watts necesarias para iluminar una biblioteca de medidas 15 metros de ancho por 50 metros de largo, con una altura de piso a techo de 4 metros. Solución: se considera una altura de trabajo de 0,85, típica. La iluminancia media EM se obtiene en la norma chilena página 86, tabla 11.24, que dice que son 400 lux para un tipo de biblioteca. Sabemos que la altura es de 4 metros, consideramos que las luminarias son de iluminación difusa, porque muchas LED son de iluminación difusa, por lo cual H óptimo sería 2,52. Esto lo obtuvimos de las fórmulas que aparecen acá. Directa difusa. H óptimo 4/5 de H', 0,85. H' sería los 4 metros, y 0,85 el área de trabajo, y se obtiene el H que nos dio, en este caso, 2,52 metros, es decir, la luminaria debería estar ubicada, la parte que emite, digamos, porque puede ser colgante, etcétera, a 2,52 metros de altura desde el lugar de trabajo. Es decir, desde el piso debería estar a 3,17 metros. Ahora calculamos el K. El K nos dio, necesitamos la medida del ancho y largo, que ya los tenemos. La altura sería ancho y largo, que son 15 metros por 50, y la H de 4, y nos da un K de 4,62. Ya, consideramos valores por defecto del techo 0,5, para la pared 0,3 y para suelo 0,1 con estos valores, y el valor de K vamos a la tabla de diapositiva, la diapositiva anterior. Aquí no va a ser la de techo, pero en la diapositiva oficial del curso, que la vamos a hacer en la presencial en línea, ahí sí va a ser la de techo. Ya, entonces 0,5, 0,1, ya, techo y pared, y un 4 nos va a dar como entre 4 y 5, 0,54, algo así, 0,53 puede ser. Claro, aquí dice el valor de K está entre el valor de 5, interpolamos el valor de mu, que va entre 0,52 y 56, lo cual el valor será mu 0,52, de verdad 0,53, parece que es 0,52. Entonces podríamos haber seleccionado 0,53, no habría hecho mayor, o 0,54, no haría mayor diferencia. Si lo piensas en el cálculo, no afectaría mucho. Consideremos la biblioteca como un ambiente limpio, por lo tanto FM 0,8 no sería generar mucho polvo en la biblioteca. Si se limpia, obviamente, si no se le hace mantenimiento en años, cualquier sector o cualquier lugar se va a llenar de polvo y se volvería en un lugar sucio. Con todo esto calculamos el foco total, tenemos el EM que es 400, la superficie que es 15 por 50, el mu que es 0,52 y el FM que es 0,8. Eso nos dio 694.444 por
recuerden que esto es algo grande, son 15 metros por 50 metros, es una biblioteca gigante. Ahora calcularemos el número de luminarias requerido. N es igual a phi t, partido por N por phi L. Como son LED, vamos a decir que el N es 1, y el phi L es de una LED de 30 watts. Si vamos a la, como se llama un LED de 30 watts, acá tenemos LED de 30 watts, de 24 a 30, se lo ven en la tabla, y 24 a 30 son 2400 el foco luminoso, y ese es el valor que vamos a utilizar para el cálculo. Y aquí entonces phi t, que es 694 por 444 dividido el valor de phi L, y nos dieron 290 luminarias LED de 30 watts. Ahora determinaremos la forma de distribución de la luminaria. Vamos a suponer que esto es un techo plano y que queremos distribuirla simétricamente. Siempre se calcula de manera así, y después uno va viendo cómo las distribuye, si es que en algunos sectores hay que correrla un poquito de la distancia. Nos dio un N ancho de 9 y un N largo de 32, es decir, va a ser un 32 por 9. Pero eso nos dio 288 luminarias. Como son números siempre cuadrados estos, entonces consideraremos 33 por 9 y pondremos más luminarias que las calculadas, 7 luminarias más, para alcanzar los lux. Ahora podrían decidir, esa decisión podría quedar en interpretación de la persona que conozca el sector y diga, que vamos a poner 294 nomás. ¿Ya? Y vamos a distribuirla de tal manera, así. Y va a variar un poco de esto, pero esto nos da una buena forma si queremos distribuirla simétrica. Finalmente tenemos que confirmar que cumple. ¿Ya? En este caso confirmamos que cumple con 297, quizás con 290 no nos daba. En este caso nos dio un EM de 410, que es mayor al 400 de la tabla, por lo cual cumple. La prueba final realmente es ir a medir con luxómetro a la altura de trabajo de 0,085, se pone el luxómetro, se va midiendo los puntos, digamos, de lectura o los puntos del libro. También depende mucho de la distribución de los objetos dentro de un lugar. ¿Cómo vamos a poner las luminarias? Porque tenemos que pensar, por ejemplo, la biblioteca tiene bastante grande. No vamos a poner porque los cálculos nos dijo que justo encima del estante quedaba la luminaria y no ilumina más que la parte de arriba del estante, la cual nadie va a ver. No tendría sentido. Entonces, el montaje va a depender mucho de lo que se vea en terreno. Al final uno calcula y sabe más o menos cuántas luminarias son. Sabe cuántas luminarias son, sí, puede comprar todas las luminarias, pero después las puede poner en distintas ubicaciones y no necesariamente va a ser igual a la distribución que aparece ahí. En un caso ideal, sí sería así. Y digamos tener la iluminación media que deseamos a la altura que deseamos. Ahora tienen que pensar que, por más que todas las luminarias sean iguales, no son exactamente iguales. Por pequeñas variaciones en la fabricación, etcétera, van a generar quizás diferencias de iluminación, lo cual va a conjugar en no tener exactamente lo calculado. ¿Sí? O por reflexiones distintas en las paredes, por tipos de pintura, pueden haber distintas variaciones. Por eso lo mejor si uno luego de hacer esto es realizar una medición de lux. Yo en muchas de las instalaciones que he realizado industriales o de oficinas, luego de haber terminado la instalación se ha realizado una medición sencilla de lux para ir viendo los puntos de trabajo que tal quedó. Y se encuentra que en algún sector donde se va a trabajar está muy defectuoso, ahí se puede, mover alguna luminaria o mejorar la iluminación justo en ese punto. Estos cálculos nunca son tan perfectos, nunca nos van a dar, porque hay muchas cosas que varían, hay muchas variables que no se pueden saber con anticipación, como la ubicación. De repente la gente quiere, en un principio planificó el proyecto con una ubicación de trabajo y luego la corren para allá en el momento de la construcción, entonces hay muchas cosas que van a cambiar. Eso se llama el cálculo, es bien directo, no es tan complicado. En lo que es el proyecto que vamos a realizar nosotros se tiene que basarlo. Y si alguien quiere ahondar más en el tema de punto a punto, todo eso, yo les puedo dar algunos enlaces, información. Acá vamos a tener un montón de dudas, porque iluminación es un mundo gigante. Pero lo que importante es que quede claro todo este procedimiento del método Lumines, por eso lo repasamos en esta clase grabada y luego lo vamos a ver en la clase presencial. Ojalá lo puedan ver antes de este video. Y así lleguen con cierta noción y puedan hacer algunas preguntas. Hay gente que es experta en esto. Yo no es mi expertise esto, sí he hecho muchos cálculos de método Lumines y algunos de punto a punto. Hay gente que se dedica a esto.
generalmente no son tanto eléctricos, sino que son más arquitectos que los que se dedican a esto, diseñadores interiores que se dedican al metolúmenes, al método punto punto, perdón, y saben la inmensidad de distintos tipos de luminaria, etc. Si alguien quiere irse a ese lado, es bastante interesante y un rubro que va a ir creciendo también porque ha ido creciendo la preocupación por la calidad de trabajo de las personas, no solamente porque cumplan y porque produzcan y porque cumplan el horario, sino que también porque no se dañe su visión. Han empezado los protocolos, por ejemplo, de silice, del trastorno musculoesquelético, todas esas cosas, se han empezado a preocupar las mutuales y el trabajo, o sea, el país en general y el mundo también. Hay otros países en que se preocupan mucho de la ergonometría. Acá no es el caso. Ya, algunas de nomenclaturas de un plano de iluminación. Ya. Tenemos el interruptor simple, que es el que vamos a utilizar. Interruptor bipolar. Este es un interruptor que se presiona, pero puede prender dos cosas al mismo tiempo o apagar dos cosas al mismo tiempo. ¿Ya? Interruptor de tirador. Eso no lo he visto mucho, pero es que se tira una cuerda. Interruptor doble, este sí se van a encontrar varias veces, porque este es un interruptor típico que tiene para dos luminarias distintamente. El repulsador, ese no tampoco lo leer tanto. El regulador, sí, este es lo que se conoce como dimmer o que se regula por regular la intensidad. Esto sirve solamente para algunos tipos de luminaria. Interruptor de persiana. Lo más común que van a utilizar van a ser el interruptor doble y el interruptor normal. Podría ser el interruptor bipolar. Los enchufes también tienen una nomenclatura. En algunos planos pueden variar un poco las nomenclaturas, pero son entendibles de todas maneras. Ahí podemos ver, por ejemplo, enchufe macho, monofásico, un enchufe con toma tierra. Ahí hay un ejemplo, por ejemplo, se pueden ver ahí interruptor, una luminaria, hay otra luminaria, enchufe, ahí por ejemplo tiene otra nomenclatura de enchufe. Los luminarias están con una X. No, este es más sencillo. Varios ejemplos ahí que ustedes pueden ver. No siempre se dibujan los enchufes, entonces realmente se hacen las casas, los edificios también lo hacen, pero en las plantas industriales no se dibujan los enchufes mucho, y si se dibujan como una caja, como un rectángulo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de planos y memorias. Esta es una memoria de cálculo de iluminación típica, con metolúmenes, lo típico de un documento. ¿Sí? Las normativas que aplican, aquí se pusieron un montón de normativas. Cálculo de iluminación. ¿Ya? Aquí empezamos con la metodología, que es cálculo del flujo luminoso total. Esto es solamente marco teórico que se va desarrollando el cálculo. Ahí está la tabla de la NSH copiada en este documento. ¿Ya? Las ecuaciones. Pero finalmente en esta memoria se presentan los resultados en tabla, cuando podría haber ido paso a paso calculando en cada uno de estos lados, pero como acá son varios tipos, varias áreas de planta con distintas luminarias, se hace así, se pondrían en varias tablas. ¿Ya? Acá tenemos el largo, el ancho, la altura, lux, S, luego selección de foco luminaria. Aquí se eligió el oro metal 250 watts, campana, que este es el típico que se utiliza en plantas industriales, puede ser sodio también de alta presión. Calculamos los fites totales, flujo total, con este número luminario, el de ancho, en este caso dio 3×3. Para un lugar, una área de trabajo 24,8
por 9,43, con una altura de 10 metros. Estas van colgadas. Y esta es una memoria bastante básica, pero no es más que eso lo que vamos a necesitar en este proyecto y en los proyectos generalmente de casa no debería ser más tampoco. Cada sector, cuando cambia el tipo de luminosidad o de función que cumple, debería hacerse un cálculo para cada lugar, dentro de la misma memoria de cálculo, poder separar en varios puntos. En este caso también, este proyecto también tenía unas especificaciones técnicas. Por ejemplo, la especificación técnica habla, bueno, lo mismo que lo otro, se define el tipo de área y la luminosidad que se necesita, 300 lux, la selección de luminarias que se quieren utilizar estas de 250 watts, el montaje de la luminaria, la distribución, deben ser montadas a una altura de 7,5 metros respecto al suelo, eso se obtiene también de los cálculos, pero esto ya lo habían definido, teoría en este caso, cómo van a ir montadas las canalizaciones de esto, bueno, gracias a las CADI, que van en la caja de derivación encima de la luminaria, etc. Habla más de las características de montaje, las cosas que se requieren para montaje. Esto depende mucho del cliente también, las buenas prácticas y también de la norma. Vamos a ver algunos planos de distintas cosas. Este primer plano es un plano de canalizaciones. Otro ejemplo, esto lo van a tener. Este es un plano de canalizaciones subterráneas. Los planos son bien básicos, son solamente líneas. Y aquí aparecen las cámaras, por ejemplo, o cajas de paso, en este caso es caja de paso. Un tablero, TIC04. Aquí se indica cuántas tuberías van para acá. En esta línea 10 por CAG de 3/4. 16 por CAG de 3/4. Acá son TPR, o sea, tubos de plástico. Estos CAG son conductos de acero galvanizado. Y así podemos verlo. Esto para que ustedes lo tengan como ejemplo, lo pueden descargar y utilizarlo al realizar su proyecto eléctrico. Esto es uno bien básico. Hay planos que pueden incluso aparecer con detalle de canalización. Aquí dice si canalización aérea o subterránea. Detalle en 3 dimensiones, en elevación de las canalizaciones. Pero generalmente no vale mucho la pena. En algunos proyectos de ingeniería para mineras se ha hecho así. Esto es un plano de ubicación de equipos en una sala de control. Tenemos los tableros. Cuando hablamos de un plano de ubicación, es básicamente esto. Es decir, acá va el tablero con algún detalle, acá un enchufe, por ejemplo, y lo dibujamos como caja, porque no es un plano de iluminación, no tendré por qué ir con la simbología de otro. Esta luminaria, equipo fluorescente, una caldera, que es un equipo caldera, enchufe monofásico, lámpara tipo tortuga a la salida de la sala de control, el interruptor 912, que es el interruptor simple, el interruptor de escalera típico, que se utiliza para prender y apagar abajo, se llama 924, por si usted lo quiere comprar. Y sus circuitos lo pueden encontrar en internet en todos lados, como 924, circuito 924. Aparece todo el equipo eléctrico que está involucrado en el proyecto. En el caso de una habitación podría ser el microondas, el televisor, etc. Bueno, el siguiente plano es otro plano de canalizaciones, ¿ya? De una estación de gas, ¿ya? Y tiene plano de canalizaciones de una estación de gas, de una planta de piloto, o sea, satélite de gas, ¿ya? Que aparece una escalerilla por conductores, dibujada como 2 líneas, con los datos de la escalerilla. Hay planos que pueden ser mejor dibujados que este, pero esto cumple con lo necesario, que mostrar por dónde dan las canalizaciones. Acá habla de la subida de altura de escalerilla, 2 metros. Ahí están 60 metros para rayos. Cámara de paso, el tipo de cámara subterránea. Ahí aparece hasta la norma y la hoja donde aparece esto es para tipo calzada. La zanja del ducto, y acá aparece un detalle, por ejemplo, la zanja. Esto es típico cuando se trabaja con canalizaciones subterráneas, pero un detalle de por dónde va a pasar la tubería. ¿Sí? La profundidad,
qué tipo de materialidad venía encima, por ejemplo, acá tierra compactada, sector relleno, mortero pobre, pintado, con un color para identificar que hay un cable eléctrico por ahí, y abajo tierra. ¿Sí? Acá un detalle de la cometida, por ejemplo, del tablero, la sala de control. Eso puede ser más detallado esto. Viene la cámara y cómo va a llegar desde la cámara. ¿Sí? El nivel de detalle va a depender mucho del cliente, de los costos que tengan para hacer la ingeniería y del nivel de detalle que requieran al construir. No siempre se solicita. Pero acá tenemos otro plano, que también es de canalizaciones. También estas son canalizaciones subterráneas. Ahí está mezclado con un plano de piping también. Ahí aparece el detalle del conduit, se lo organizado 1,5, el tablero, entonces sabemos hacia dónde van y más o menos por dónde van. Acá va a haber un tablero TFA, ahí hay cámaras, por lo tanto mantequilla de canalización ahí. Todos estos planos, como les decía, los tienen disponibles para poder revisar más detalles. Ya, material de excavación de compactado, acá también tenemos una canalización subterránea, el detalle, lo mismo que en el plano anterior. Acá tenemos otro plano que también de canalización, pero este un poco más detallado el plano porque se dibuja la escalerilla como un poco más cercano a lo que es físicamente. ¿Ya? Una escalerilla. A lo largo incluso se habla del detalle de los soportes, soporte 7, el tipo de soporte 7. Y se pone todo a lo largo de la canalilla, pero las canalizaciones con conduit se ponen como un tubo nomás hacia cada uno de los equipos. Son equipos de control, por eso hay hartas canalizaciones. Y que hay algunos también de control, de peso, de pesaje, etc. Válvulas. Luego acá se reduce, por ejemplo, la escalerilla, tiene otros soportes, y así seguimos hasta llegar a otro equipo. Acá veis algunos detalles de cómo van los cables de la escalerilla. ¿Sí? El tipo de la canalización, cómo va montada. De nuevo, cómo van los cables de la bandeja eléctrica. Y otros detalles del listado de equipos que tiene el proyecto. Y el último plano que vamos a ver es uno de iluminación, que tiene una proyección también, de elevación. Acá está la planta, luminarias como una X, caja de vibración, tiene el detalle de las cajas de vibración. ¿Sí? Luminarias, estas son de aluro metálico 250, HM dice, caja de vibración, más luminarias, el interruptor, caja metálica. ¿Sí? Donde están los tableros, también incluye la canalización si lo ven ahí. Ven ahí el conduit, esto parece aquí es el conduit, aunque el detalle de esto es más importante la luminaria, pero también ahí dice cañería PVC 3/4. ¿Sí? Y luego tenemos acá un plano de elevación, luminaria tipo campana, esto es lo que se llama un conduit, de aquí sale el flexible hacia la luminaria o el cable, ¿entiendo? En este caso el flexible cable tiene una conexión aquí y va cortado con una cadena, esta típica de alumno metálico o de sodio. La caja de vibración donde iría montada, este es un plano con más detalle. El torque, a qué altura va montado. Y aquí también un detalle de qué tipo de abrazadera, qué autoperforante. Este es una ingeniería bien de detalle. Espero que esto les haya servido y que lleguen con muchas dudas a la clase de esta semana. Gracias.